Presentaríamos hoy digamos, aunque ya sé que ya varios han avanzado en la lectura, el profesor Héctor preparó una presentación sencilla, bonita de Tomás de Aquino, que digamos, es un autor muy relevante. Desde el punto de vista religioso, el cristianismo es muy relevante porque es quien reflexionó sobre, digamos, la vida cristiana, pero con muchísimo cuidado, ¿no? Y es una persona muy reconocida. Pero desde el punto de vista nuestro, exclusivamente, tiene muchísimas reflexiones muy sistemáticas en su suma teológica, y solo vamos a conocer una que es interesante porque es una referencia para muchos autores por la manera como aborda, y más que dar soluciones, plantea problemas de manera muy interesante. Entonces vamos a hacer eso y la presentación, y luego comentamos un poco y luego hacemos un seguimiento de los pendientes que tenemos. Ya está por ahí el profesor Héctor. Sí, aquí estoy. Bueno, muy bien. Entonces, él tiene una presentacióncita y acabando eso comentamos algunas otras cosas y les voy a reiterar la invitación a que tengamos las reuniones de equipos, ¿no? Para ir avanzando en esta segunda unidad, ¿no? Héctor, sí. Ok, entonces déjenme compartirles pantalla. Supone que ya se ve, ¿no? Perfecto. Bueno, como les decía el profesor, vamos a hablar, yo les voy a hablar, digamos, las cuestiones históricas en cuanto a su vida y también cómo es, digamos, la forma en que trabaja Santo Tomás en su obra. Los aspectos históricos, digamos, en lo muy general y algunas particularidades en cuanto a su formación. Él nace en 1225 a 1274 en Italia, es decir, tuvo 49 años. Él es teólogo y en muy general, un poco también en circunstancias, la teología hace referencia al estudio sistemático de la existencia de los atributos de Dios, sobre las cosas divinas y su relación con el ser humano y con el mundo, ¿no? Una de sus grandes tareas y aportaciones pues fue ser responsable de la sistematización de la teología latina. En cuanto a su vida, fue hijo de padres de dueños de un feudo, es decir, y recordando un poco lo que estuvimos viendo la unidad pasada, pues que sus padres tenían, o sea, no solo encargados del feudo, sino también tenían relaciones dentro de, digamos, con lo alrededor, digamos, con el reinado que se tenía, así como también relación y pues acceso o, ¿cómo decirlo? Pues recursos para que Santo Tomás pudiera tener una educación y que se abocara a esto, ¿no? Y también, digamos, el tener el contacto con diversas personalidades. En ese sentido, él estudió desde gramática, lógica y filosofía en la Universidad de Nápoles en 1244 y relacionado a, digamos, a la parte contextual, creo que lo vuelvo a mencionar más adelante, pues en esta época, digamos, en esta época del medievo, pues ya se iban conociendo y descubriendo los textos antiguos griegos, entre ellos los de Aristóteles, por supuesto,
pero en general, digamos, se va dando un contexto, un conocimiento de estos nuevos textos y pues Santo Tomás los estudia. También por estos años que ya inicia su vida universitaria, también decide unirse a la orden dominicana, eh, que también, de acuerdo con la Enciclopedia Británica, pues tenía unos 30 años de fundarse, ¿no? Entonces también esto, yo no soy muy experto en cuanto a las órdenes religiosas, como en cuáles son a grandes. En realidad se llama Orden de los Predicadores, ¿no? Y Ujú. se les dice dominicos. Ah, de acuerdo. Hay de organizaciones religiosas, hay 4 que son órdenes, las demás son congregaciones. Ahí una diferencia medio de clase en la iglesia. Y de las órdenes, una de las más importantes y muy orientada al estudio por tradición es eh, se llama Orden de los Predicadores. Ellos tienen un centro universitario cultural, el CUC famoso, enfrente de odontología. No sé si algunos lo conocen. Si no, es muy interesante porque son tipos muy estudiosos. No son tipos que anden convenciendo a la gente de que se haga católica o no, y son muy solidarios. Y hay ellos se firman OP, perdón por el anuncio, No, no, está bien. y es orden predicatoribus, orden de los predicadores, y son muy estudiosos, ¿no? Y su firma es OP. Y hay un profesor de filosofía de la Facultad de Filosofía que es dominico, precisamente, que es Mauricio Bechot, que es un estudioso muy importante de la filosofía y especial de Tomás de Aquino. Por ahí hay un libro que luego se los mando o lo ponemos en el chat. Pero bueno, es una probadita, y esta presentación que hace Héctor es muy, muy bonita para como saber quién es esa persona que hace una gran obra y muere a los 49 años. Es impresionante, ¿no? Perdón, Ujú. Héctor, ¿eh? No, no está bien, es que realmente yo no soy, o sea, sí leo un poco como en cuanto a las órdenes y en ese contexto, pero realmente no sabría como La, cuáles son la, sus la, grandes so- diferencias. la otra es orden de frailes menores, que son los franciscanos, y la orden de los jesuitas, que son los de la Ibero. Y hay otra orden que ahorita no me acuerdo cuál es, ¿verdad? Pero bueno, a ver, perdón, Ah, está bien, sigamos está bien. adelante. Ande. Y referente a esto también, digamos, a su relación, su actividad, ya para sus 26 años, empieza a ser maestro de teología, ya una vez acabado sus estudios en la universidad, diversos, eh, pues sí, como les decía, estudios acercamientos a la filosofía aristotélica. Y en ese sentido, pues ya tenía estos dos, digamos, bagajes en su formación cristiana y estudio de los clásicos de textos antiguos, pues hace esa, digamos, una de sus aportaciones o lo que se le reconoce mucho, pues de su trabajo es esta síntesis de la teología cristiana y de la filosofía aristotélica, que en ese sentido, ahorita más adelante, vamos a ver qué nos referimos con estas, digamos, influencias, ¿no? Pero también retomando estas partes históricas, digamos, en este periodo está lo que se conoce como, bueno, pues ya históricamente como la escolástica, y aquellos también, los escolásticos, bueno, pues son aquellos teólogos y también el papel de las escuelas en este periodo. Las escuelas cristianas del siglo XIII al XV. Principalmente es, bueno, estas universidades, como les comentaba, no es como hoy en día lo que conocemos, sino eran universidades dedicados al estudio del libro sagrado, ¿no? A la Biblia, principalmente, ¿no? O sea, es su estudio, así como su divulgación. Y en relación a los que les mencionaba, los descubrimientos de los textos antiguos griegos, la ley romana, pues se abocan también a este estudio, ¿no? Y surgen las universidades para estudiar estos contenidos, y lo que hacen es reconciliar el conocimiento pagano con la enseñanza cristiana, ¿no? Entonces, digamos, ahí se ve un poco la influencia y, digamos, su relación a los textos bíblicos. Perdón.
En ese sentido, pues podríamos calificar la escolástica en lo general como esta corriente teológica y filosófica. Entonces, ver cómo relacionamos la fe y la razón, ¿no? La razón entendida como una metodología, pero eso más adelante lo vuelvo a mencionar. En resumen, pues entonces también, como les mencionaba, pues son obras que buscan la enseñanza de la religión cristiana, ¿no? Las reflexiones, las discusiones y digamos, pues sí, debates que se daban entre, digamos, los académicos de ese entonces, ¿no? O los personas religiosas. También nos mencionaban esos números son a las referencias que tengo al final, y ahí entonces nos mencionaba el que nos hace la introducción a todo el contenido de la parte 2 que también lo menciono más adelante, en cuanto a cómo fue escrita, pues menciona que se hacen esta obra tiene métodos de redacción y formales propios de la Edad Media, ¿no? Es decir, hay una estructura, hay una forma de presentar textos o darse las discusiones, y también lo veremos más adelante. Ya particularmente la suma teológica, o también conocida suma de teología, digamos que pues ya su obra completa es hasta 1273, pues ya los finales años de su vida, eh, pero que comprendió un periodo largo de su proceso de creación, desde 1265 a 1273, ¿no? Entonces, eso es el trabajo de toda una vida, digamos que también ya se va sintetizando todo lo que iba escribiendo Santo Tomás, digamos lo que él se abocaba, y pues tiene ese compendio sistemático, ¿no? O sea, hay toda una metodología, y esta pretendía ser la suma de todo el conocimiento que se tenía en ese entonces a la luz de la filosofía aristotélica, también los comentadores árabes, esto en el sentido de cuando se descubrieron una parte de, digamos, de estos textos, no solo eran los originales en griego, sino también los que tuvieran los árabes, digamos, los comentarios, etcétera. Entonces también se tenían esta parte en árabe, y como les mencionaba, pues también la parte de la teología de la iglesia, ¿no? Entonces, digamos, estos tres aspectos era lo que trabajaba directamente Santo Tomás. Ya las había mencionado, también está en este propósito de la enseñanza. También es un reflejo, o también si uno se mete ya más como en todas las demás cuestiones, en todos los demás temas, pues también uno puede ver reflejado en una obra como cuáles temas eran los más, digamos, relevantes en ese tiempo, ¿no? En que vivió el autor, los más discutidos. Y esto que menciona que el autor tenía la intención de disponer de obras auténticas, recurrir a las fuentes directas, es relacionado a lo que les mencionaba en cuanto pues recurrir directamente a la versión griega de los textos, digamos, a estas versiones originales que se pudieron recuperar, que tenían en su poder. Entonces, digamos, eso es el estudio, ¿no? Ir directo a la fuente, entonces, ¿qué es lo que podía rescatar? Y fue su papel, ¿no? También en su estudio. Eh, También, como les decía, esa característica es una obra teológica medieval, y cuando hacemos referencia, digamos, a suma, pues es una suerte de resultado de una agregación, acumulación de una cuestión en la tradición escolar, y que más adelante también veremos como en esta cuestión de cómo ir tratando como por temas, por cuestiones, por apartados, ¿no? Diferentes cuestiones. También es importante ver esto ya un poco más relacionado a la influencia de la obra, pues sí, tenemos el periodo en que se acabó su obra, pero realmente tuvo una publicación póstuma, perdón. Entonces, digamos, pues todo su estudio, cuando se empiezan a hacer las biografías de Santo Tomás, pues esto ya es posterior, ¿no? A cuando él estaba en vida. Si bien él pudo estar discutiendo con diferentes, también estudiosos de su tiempo, y también fue influenciado por otros, pero su gran obra pues ya tiene una repercusión años después, ¿no? Entonces también todo este reconocimiento que se le hace, y de hecho también la versión que tienen ustedes,
pues también tiene una cierta manipulación por editores, ¿no? También no es completamente la original en el sentido, en el orden en que se presenta, sino pues es como ya el compendio de lo que él dejó, digamos, después de fallecer. Ah, aquí vamos a ver la forma, digamos, general, digamos, en cómo se presenta, para después meternos en cuanto a lo que les decía al método, que creo que es lo muy importante y que al menos de los que ya lo empezaron a leer, pues ya se habrán dado cuenta un poco de, digamos, en cómo él va tratando las cuestiones. Y en general, pues toda la suma teológica consta de tres partes principales, ¿no? Sobre Dios, sobre el ser humano y sobre Cristo. Lo que tenemos a la derecha y que pueden ver es, en este caso es de la parte 1, y esto es, digamos, en cómo va dividiendo eh, estos temas, ¿no? Estos grandes cuestiones. Bueno, primero con secciones. Entonces tenemos la parte 1, que es la sobre Dios, y aquí ya nos muestra, ¿no? En este orden de guión o de índice, si lo quieren ver así, de ahorita tres partes: esencia de Dios, distinción de las personas, cómo las criaturas proceden de Dios. Entonces tenemos estos tres temas, y de ellos pues empiezan a ver como secciones, ¿no? Entonces de la parte primera de esencia de Dios lo empieza a dividir, ¿no? Empieza a ver una división y ya es la primera, si Dios existe; dos, cómo es, o mejor, cómo no es; tres, sobre la acción de Dios; cuatro, la bienaventuranza divina, ¿no? Entonces aquí ya podemos ver ese orden sistemático en parte, ¿no? O sea, vamos a ir de lo general, digamos, primero de acerca de Dios, las tres cuestiones: esencia de Dios, distinción de las personas y después las criaturas. Pero de esa esencia de Dios que vamos a ir desmenuzando, ¿no? Aquí entonces inicia si Dios existe, cómo es, sobre la acción, la bienaventuranza, ¿no? Y ya después prosigue, ¿no? Bueno, sobre si Dios existe, ahí ya podemos, pues ya se trata esa cuestión, ¿no? Después, cómo es, o mejor, cómo no es. Y empezamos a dividir otra vez este subapartado, ¿no? Entonces ahí ya podemos ver esa sistematización, digamos, en cuanto a temáticas como a subtemas, en el ir, digamos, de lo general a lo particular, de temas muy agregados, a irlos perfilando particularmente, ¿no? Entonces es ver el índice, o en este caso es el sinopsis, ¿no? Que lo pueden ver en cada uno de los tomos, que aquí hay que también distinguir, ¿no? La obra, la Suma Teológica, cuenta con tres partes: sobre Dios, sobre el ser humano, sobre Cristo. Los PDFs, las obras que nosotros les compartimos y que pues ahí están en el Classroom, estas tres obras o estas tres partes están divididas en tomos, más que nada por su extensión, digamos. Entonces, en estos tomos, pues van a ir encontrándolo, ¿no? Por ejemplo, en el tomo 1 de esta versión de la que ustedes tienen acceso, pues van a encontrar esta parte 1 acerca de Dios, ¿no? El tomo 2, el tomo 3, van a encontrar la parte 2 sobre el ser humano, ¿no? Entonces también, para que no nos perdamos mucho, pues vamos a ver que son tres grandes partes de la obra original, pero en términos de edición, para esta versión que nosotros tenemos, pues son 5 tomos, ¿no? Entonces aquí es como cada tomo que ustedes abren en el PDF, van a las primeras páginas que tiene el índice, pues les va a hacer referencia a esta sinopsis, ¿no? Que es una suerte de índice, pero un poco más específica en cuanto a los temas. Y también que a su mano izquierda, como lo pueden ver, ahí está la Q, que significa cuestión. Entonces aquí ustedes también ya lo pueden ir viendo en cómo ese orden por cuestiones, ¿no? Esto es el caso de la parte primera, sobre Dios. Por ejemplo, aquí está de la parte 2, acerca de la imagen de Dios, que es el hombre en cuanto a principio de su propio actuar. Y entonces aquí es donde más adelante encontraremos la cuestión que nos interesa, la cuestión 77,
Pero volvamos a ver, ¿no? Este orden, ¿no? Que va haciendo Santo Tomás en cuanto a primeros temas generales, fin de la vida humana, B, medio para llegar a este fin, y empezamos a desagregar, ¿no? A, fin de la vida humana, B, los actos humanos medios para llegar a la bienaventuranza, y en cada uno de ellos ya los subtemas, ¿no? Entonces ahí vamos viendo ese orden, que en el caso de la cuestión 77, que es el fraude que se comete en las compraventas, como veíamos viendo, pues se va a estar contenida, en este caso, en el apartado, o digamos, en cuanto a las grandes reflexiones, en la de la división de la justicia. De hecho, ahí ya podemos, ¿no? El índice nos ayuda a comprender en qué, digamos, por decirlo así, temáticas se encuentran las cuestiones. Entonces aquí vemos que la cuestión 61 a la 79 se van a encontrar, digamos, temas o relacionados a la justicia. De hecho, ahí en lo que les capturaba un poco, bueno, de la imagen pueden ver que, ¿no? Desde la cuestión 61 ya habla de las partes de la justicia. Cuando avanzamos a la cuestión 77, el fraude que se comete en las compraventas, ¿no? Entonces es interesante en el sentido, por una parte, bueno, desde un inicio aquí ya vemos que la reflexión que vamos a ver de lo que se realiza en las compraventas y de la discusión importante que él da sobre el precio, pues va a tener esta concepción o esta perspectiva relacionada a la justicia, ¿no? Entonces a esto también nos ayuda a ver, pues sí, el enfoque, ¿no? ¿Qué tipo de acercamiento él está haciendo, ¿no? Si bien, como les mencionaba, bueno, es una perspectiva religiosa de las escrituras, etcétera, pues vemos que eso cómo se está reflejando concretamente, ¿no? Desde la luz de la cuestión de la justicia, ¿no? Entonces esto también nos ayuda a ver esta, digamos, en qué se inscribe, y así vemos ya concretamente que cada una de estas cuestiones lo va subdividiendo en artículos, en 4, y empiezan a haber preguntas, ¿no? Entonces, digamos, también cómo se van tratando estas partes o estas cuestiones en cuanto al tema, que en este caso pues, es el fraude que se comete en las compraventas, pues inicia, ¿no? Con la pregunta, con una gran pregunta. ¿Puede alguien lícitamente vender una cosa más cara de lo que vale? La venta se vuelve injusta e ilícita por defecto de la cosa vendida. El vendedor está obligado a manifestar los defectos de la cosa vendida. 4, ¿es lícito en el comercio vender algo más caro que lo que se compró? Entonces aquí ya vemos 4 grandes preguntas en cómo va tratando cada una de ellas, y entonces volvemos al punto como a la desagregación, ¿no? Pero antes de pasar, digamos, de lleno, que podamos conversar más de esto, o que el profesor también quiera mencionar algo ya concretamente de las cuestiones, pues también lo que les he mencionado, ¿no? O sea, recalcar un poco otra vez en cuanto al método, digamos, ya vimos en general su formación, cómo el acercamiento al pensamiento aristotélico, pero esto cómo influye también en lo que, digamos, de lo que han leído o lo que estamos leyendo con la, con las cuestiones, ¿no? Entonces, en lo muy general, también, digamos, lo que influye en Aristóteles, y no solo siguiendo a su maestro Platón, etcétera, y todo, y también no solo hablamos de Aristóteles, sino todos esos pensadores, filósofos griegos, pues es la generación de conceptos, ¿no? No solo es una cuestión de palabras, sino conceptos que van ayudando al entendimiento, al aprendizaje, ¿no? A la reflexión. Entonces, desde conceptos como forma, sustancia, potencial, esencia, cantidad, cualidad, relación, causa, especies, individual, indivisible, pues esas palabras que nos parecerían, pues ya hoy en día, pues comunes, de uso cotidiano, pues normales, por decirlo de cierta forma, pues tienen un gran peso en el sentido de que cómo se les da ese uso cuando se recupera toda esta filosofía, ¿no? Y de hecho, si recordamos que la sesión pasada estamos retomando otra vez a Aristóteles, pues ahí
ya nos vuelve a caer en cuenta esta palabra de las partes, ¿no? De lo que mencionabas en los aspectos metodológicos. Entonces ahí también vemos reflejado el cómo ese pensamiento de Aristóteles, el por qué lo va haciendo de esa forma, ¿no? De lo general a lo individual, al estudiar las cosas en su evolución, en su movimiento. Entonces esa forma no solo son palabras, ¿no? Son conceptos que conllevan una forma de pensar, un raciocinio, y que pues también se le cataloga, ¿no? En un razonamiento deductivo, es decir, a partir de la cuestión general, ir haciendo, aterrizándole en leyes particulares, pero a partir de lo general, ¿no? También está esta cuestión que tal vez lo vieron en la prepa, en cuanto a lógica, a la realización de los silogismos, es decir, estas, eh, pues sí, deducciones a partir de, digamos, de oraciones de un carácter de verdadero o falsos, y pues también no me voy a meter mucho en esto, pero también conlleva una forma de pensar, del pensamiento y de deducir verdades o falsedades, ¿no? Eh, También, bueno, en muy general, pues también es una presentación de un manual de teología, entonces también tiene esa parte en cuanto a discusión, pero también como didáctica en términos de los estudiosos de las escrituras sagradas. También los que nos mencionaba el comentador de la introducción, las obras de los autores escolásticos responden a los métodos didácticos y literarios en uso, ¿no? Entonces también hay una cuestión circunstancial de esa época, y también pues esas obras que existían, que se denominaban como comentarios, cuestiones, sumas de diversas temáticas, pues tienen una relación con las formas de enseñanza creadas en el ambiente medieval, ¿no? Tenían un propósito, toda una lógica. Las cuestiones, por ejemplo, eran preguntas que los autores hacían a propósito del conjunto de la teología, ¿no? Entonces era cuestión no sé, de la justicia, y entonces eran las preguntas que existían y pues sus respuestas, ¿no? A partir de las fuentes, ¿no? De las escrituras y de esto que veníamos hablando. También es interesante también ver que existían disputas, es decir, como discusiones, pues no tanto como un debate, como lo entenderíamos ahora, pero sí como discusión, donde las partes contrapuestas se examinaban de fondo, ¿no? Y esto de los que ya lo pudieron leer, de la cuestión 77, pues también es importante, ¿no? Que vamos viendo que en la forma de presentación de Santo Tomás, pues pone un punto de vista, lo que defiende, digamos, la cuestión en sí. Por ejemplo, bueno, lo veremos más adelante, pero igual, ¿puede alguien lícitamente vender una cosa más cara de lo que vale? Entonces podremos encontrar esas posturas de sí, es lícito, que va a decir sí, es lícito por A, B y C, pero también va a tener una respuesta, ¿no? O sea, no es lícito por A, B y C, ¿no? Entonces hay disputas, es algo también como que se tiene en este contexto de las universidades, de las enseñanzas, de que pues hay esas discusiones, ¿no? Teóricas, teológicas en cuanto a esto. Entonces también eso es importante cuando lo vemos en los textos, ¿no? Ya, bueno, ya lo veíamos, el texto está presentado en formas de cuestiones, es una forma de exposición y tiene un esquema establecido, ¿no? Que lo veíamos más atrás, ¿no? Entonces hay un orden, hay un esquema y ese se va respetando, ¿no? En cómo se van presentando. También es interesante, Santo Tomás tenía ese interés y pues sí, ese nacimiento y por su formación eh, de organizar de una forma, pues, entre comillas, digamos, científica, o sea, digamos, en esa herencia del pensamiento aristotélico de la teología, ¿no? En cómo organizarlo, cómo irlo sintetizando, digamos, también es parte de sus aportaciones, ¿no? Que si bien les decía, esto ya se ve reflejado póstumamente, pero pues sí, es innegable, digamos, el peso de su obra, ¿no? En cuanto a a este avance, ¿no? Esa presentación, esa sistematización de estas cuestiones.
También en su obra se empezaron a incluir de manera consciente los materiales filosóficos imprescindibles para presentar la teología de forma ordenada y científica, ¿no? Es lo que les mencionaba, ¿no? Aquí también comentado por el introductor, y pues ese constante acercamiento a Aristóteles, ¿no? Lo que les mencionaba en cuanto a estas grandes preguntas o artículos, ya dentro de ellas, pues vamos a ver también ese orden, ¿no? Que cada una de ellas va a tener esas objeciones, es decir, lo que está defendiendo a esta pregunta. Veíamos en la primera, ¿es ilícito, regresamos, es lícitamente vender una cosa más cara de lo que vale? Bueno, pues va a haber una objeción que dirá, sí, sí es lícito, pero pues entonces empieza a ver este orden, ¿no? Entonces se presenta una postura, después viene digamos, por decirlo así, la sección o cuestión en cambio, que es digamos, más desmenuzado en cuanto a lo que se está mencionando las objeciones, soluciones que también repetimos como este contexto en cuanto a recuperar bueno, qué nos dice la Biblia, qué nos dice ciertas secciones, ciertos, mm, pues sí, anteriores, ¿cómo decirlo? Padres, por decirlo así, o personas importantes dentro de la iglesia. Los grandes pensadores del asunto cristiano se llaman los santos padres, son 4 o 5 grandes: San Agustín, San Ambrosio, San Jerónimo, etcétera, y son reconocidos como autoridad para ciertos aspectos de antropología y de ética, ¿no? Eso es un poco a lo que se refiere Héctor, ¿no? Sí, perdón, gracias. Sí, está bien, está Sí, bien, está bien, está bien. sí, son, digamos, su fuente, no solo la Sagrada Escritura, sino a estos santos padres. Bueno, es como, ¿qué recuperamos de ellos? Lo que les mencionaba de ir directo a la fuente, ¿qué nos dicen ellos sobre tal cuestión? En este caso, si es lícito vender una cosa arriba de su valor, ¿no? Entonces aquí lo va exponiendo, los va recuperando y finalmente, digamos, a forma de conclusión o digamos de lo que él determina con esta reflexión a partir de la objeción, en cambio y solución digamos, recuperando, bueno, ¿qué nos dice la parte opositora o la parte contraria? ¿Cuáles son sus argumentos? ¿Qué argumentos encontramos en la Biblia, en los Santos Padres? ¿Qué nos dicen ellos? Y a suerte de conclusión, respuestas a las objeciones, ¿no? Entonces él ya empieza a hacer su reflexión en cuanto a esta disputa o tema, ¿no? Entonces a eso se va abocando en cada de estos 4 artículos que, como les mencionaba, pues son eh, estas preguntas, ¿no? Pero eso ya es más concretamente en cuanto al texto dentro de él, pero en general, aquí les mencionaba un poco de las fuentes que utilicé, pero en general, digamos, ese es el gran esquema de la obra, ¿no? O sea, en cuanto a su circunstancia histórica, tanto en cuestión metodológica y que pues ya si ya lo empezaron a leer y cómo lo están viendo en ese orden y también pues en cómo está grandemente influenciado por Aristóteles, ¿no? En términos de ordenamiento del pensamiento y ir dividiendo, ¿no? O sea, ir de grandes temáticas a más pequeñas y pues, digamos, eso es lo que les quería presentar en lo general. No sé si tienen alguna duda al momento, antes de cualquier otra cosa. ¿Algo, compañeros? ¿Alguna pregunta particular o algo? Ya sé que están No, en eso, profe. ¿no? No, Karin, no. nada, nada. ¿Alguna cosa? Ahorita yo retomo algo de lo que está diciendo Héctor, ¿no? Para completar algunas cosas
ya específicamente respecto a la cuestión 77, ¿no? Pero hay algo, Betsy, Ángel, No, profe, ninguna. ¿algo? ¿Algo, Víctor Chávez? Edmundo Díaz, Fernando Merlín, ¿algo? No, profesor, por mi parte no. Estoy. Bueno, ese material ya lo subiste, ¿verdad, Héctor? Ah, A Classroom, ¿no? Ya lo vi, ¿no? La mañana, ¿sí? Ya está ahí, ¿no? lo mandé por correo, pero lo subo a Classroom ya en este Me pareció verlo en Classroom, no era. No, pero ya lo subo. Muy bien, muy bien. Bueno, déjenme subir el texto específico que vamos a leer, que está ahí en la presentación. Entonces, voy a subir ahora, compartir pantalla, el texto, ¿no? Déjenme ver dónde está. Está en segunda. Déjenme compartir pantalla. Que voy a cerrar algunos. Tengo varios abiertos. Y Schumpeter. Ya le subí la presentación en Classroom. Déjame ponerla. Es que estoy batallando con el Adobe. Parece que ya, a ver. Así. Ahí estamos. Sí se está viendo, ¿no? Sí. Entonces, el índice general, como decía Héctor, fíjense, este es el de todo el material. Esto solo, aunque trae el índice general, este solo integra la parte segunda de la segunda. Hay otros tomos donde está la parte primera de la segunda, otro donde está la parte primera y otro donde está la parte tercera y los anexos. Es una obra enorme, pero toda tiene un orden y un rigor, ¿no? Muy impresionante. Entonces, aquí está la parte segunda de la segunda. Un tratado de la fe. Y aquí viene a manera de preguntas. Todas las cosas que quiere él presentar, como decía el profesor Héctor, están como preguntas, como cuestiones. Y la reflexión que hace sobre cada una de las cuestiones está por artículos. Y cada artículo tiene su estructura también, como vamos a ver. Entonces, aquí va a hablar de la fe, es un asunto estrictamente religioso, digamos, en cierto sentido, aunque aborda problemas humanos muy fuertes, ¿no? Aquí está. Lo organiza con lo que se llaman las virtudes cardinales, fe, esperanza y caridad, ¿no? Y luego, ya que trabajó eso, va a hablar de otras virtudes, la prudencia, y una de esas virtudes va a ser precisamente la justicia.
Y ahí es donde él consideró, en el marco del análisis de la justicia humana, ya está en una antropología. Claro que es una antropología con influencia religiosa muy fuerte. Es decir, al estar en una antropología, se sale de alguna manera de la teología, de hablar de Dios, de la fe, que hay aspectos antropológicos porque es la fe de los hombres. Pero aquí, en la antropología, que es una antropología en cierto sentido religiosa, precisamente por las argumentaciones y los criterios que la asume, las referencias a las que les concede autoridad, ¿cuáles son? Pues la Sagrada Escritura, los santos padres de la Iglesia, Agustín, Ambrosio, Jerónimo, y en ese marco trata problemas relacionados con la justicia, que él considera con la justicia. Y ahí está precisamente, por ejemplo, el homicidio tan delicado, ¿no? El hurto y la rapiña. Fíjense, y llegamos a la 77, la detracción, la contumelia, la mofa, la burla, en fin, y aquí está. Nosotros estamos en la cuestión 77, aquí está. Hay otro asunto desde el punto de vista económico que es interesante, pero no tenemos, como ustedes comprenderán, el tiempo para dedicarlo más, que estaría aquí el pecado de la usura, el préstamo a interés, etcétera, ¿no? El anatocismo, que es cobrar interés sobre intereses, en fin, es una reflexión muy interesante. Pero aquí nos vamos a la cuestión 77. Y aquí nos vamos a ir a la página 593 y vamos a ver el texto, que es el que ya varios, no coincide con lo que ponga aquí, pero ahorita buscamos 575, porque están contadas ahí arriba los índices y anexos. 585, 587, maldición. Aquí está. Y lo presenta, la presenta no solo la, digamos, la cuestión 77, sino también presenta la 78. Dice, vamos a tratar de aquellos pecados. Ayer le decía a unos compañeros de un equipo, si a algunos religiosamente les afecta el término, pues él redacta religiosamente, pero hay una reflexión que trasciende, digamos, la religiosidad. En lugar de pecado, uno pudiera decir, pues problemas de relación humana. Aquí estamos en problemas de relación humana que tienen origen en ciertos hechos que en este caso podemos decir económicos. Dice, ¿dónde queremos ver? Vamos a entrar a transacciones humanas voluntarias, que él describe después, más bien antes, en la cuestión 46. Y dice, primero, vamos a hablar de un problema que él le llama pecado, pero podemos llamarle problema, como ustedes gusten. El fraude que se comete en las compraventas. ¿Qué pasa? Bueno, ¿cuál es ese problema? ¿Cuál es esa cuestión? Ahorita entramos. Y segundo, la usura que se realiza en los préstamos. Dice, pues respecto a los demás pecados o problemas que se cometen en las conmutaciones voluntarias, en los trueques, en las ventas, en las compras, no se encuentra ninguna especie de pecado que sea diferente a la rapiña o el hurto, que ya caracterizó él antes. Él ya habló antes en otras preguntas anteriores, si se dieron cuenta, sobre la rapiña y el hurto. Entonces, ahora sí, vamos a entrar a la pregunta 77. El fraude que se cometen respecto a hay cuatro problemas. En la 78 va a plantear los problemas de las relaciones humanas voluntarias que involucran préstamo de dinero, ¿no? Aquí está la cuestión 78. Y dice aquí en la cuestión 78, me estoy perdiendo tantito aquí está. Dice, en este caso hay cuatro preguntas. En
En esta cuestión hay 4 preguntas. ¿Es pecado recibir dinero como interés de un préstamo monetario, lo que constituye la usura? ¿Es lícito cuando menos recibir alguna utilidad como compensación del préstamo? ¿Hay obligación de restituir lo que legítimamente se ha constituido como lucro de un dinero prestado? ¿Es lícito recibir un préstamo de dinero con usura? Bueno, ahí está. No vamos a entrar a eso. Nos vamos a concentrar exclusivamente en esta reflexión tan delicada sobre los precios. Entonces, lo primero a notar, hay 4 problemas a abordar. Primero, ¿puede haber injusticia en una transacción humana voluntaria de compraventa por razón del precio? Cuando se vende algo, ¿hay un problema que esté vinculado al precio a lo que se vende algo? Bueno, entonces dice, a ver, ¿por dónde puede originarse el problema? ¿Es lícito vender una cosa en más de lo que vale? Y ahí ya al señalar ese problema nos mete a nosotros en problemas, porque ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale un objeto? ¿Cuánto vale un bien? ¿Cuánto vale un producto del trabajo? Y entonces, ok, si vale 100 y yo lo vendo a 110, ¿es lícito vender a 110 unidades monetarias algo que vale 100? Bueno, él va a responder, pero el problema de fondo es ¿cómo determinamos que valía 100? ¿Cómo determinamos que valía 100? Uy. Entonces, él no aborda ese asunto de fondo, pero sí va abordando, no aborda, pero va abordando la problemática vinculada al valor de un bien, al valor de un bien. Aquí ese término es un término que los pensadores clásicos y toda la historia del pensamiento económico y la teoría económica discute y aborda. Así como los conceptos orientadores de bienestar y desarrollo, les comentaba, este concepto de valor de... Segundo problema. Ahí puede haber un problema por el precio y puede haber un problema, dice Tomás de Aquino, por la característica de lo vendido. A ver, ¿cómo puede ser el problema por la característica? Por precio es un problema, por la característica de lo vendido es otro. Tercero, es un problema vinculado también a la característica de lo vendido. ¿Cuál problema específico plantea en el tercer? Los defectos. Si lo vendido tiene defectos, hay un problema en la relación esa entre el que compra y el que vende. Y finalmente, el cuarto problema, fíjense, no es un precio mayor al valor, sino un precio mayor a lo que cuesta. Entonces ya nos introduce en 3 grandes conceptos. El concepto de precio, el concepto de valor y el concepto de costo, que no son iguales, ¿no? Como ustedes lo irán aprendiendo a lo largo de toda su formación. Un asunto que aparentemente tiene un origen religioso, no aparentemente, que tiene un origen religioso inspirado en la tradición cristiana, conduce al análisis de la relación humana voluntaria, porque nadie está obligado a vender, a comprar, ni a pedir dinero prestado, ni a prestar. Es una relación humana voluntaria, esa es la reflexión de Tomás de Aquino. Un asunto de esa naturaleza nos enfrenta desde el siglo XIII con problemas que van a ser retomados por los pensadores clásicos. ¿Eso es nuevo en la historia del pensamiento? No, no es nuevo. No es nuevo. Si yo, déjenme ver si logro jalar el texto, porque ahorita batallé con el velador. Si yo me voy a Aristóteles, y eso es una de las preguntas de la guía que les solicité, lo viéramos con un poquito más de detenimiento, no me acuerdo qué número de pregunta es. Si nos vamos a consultar el libro de política,
Y ahí hay una, ahorita lo subo, déjenme. Cuando hace la reflexión sobre los zapatos, ¿qué hacen los zapatos? Los zapatos, aquí está. Aquí está la reflexión, déjenme ver si lo puedo leer. Ayer estaba con un equipo y no pude leer simultáneamente algunas cosas. Entonces compartimos pantalla. Así como Tomás de Aquino plantea esos 3 categorías conceptuales como algo que tenemos que reflexionar. Él no lo hace una reflexión más bien que lo conduce a hablar de un precio que le va a llamar precio justo, que es una tradición de Tomás de Aquino. ¿Qué nos está planteando aquí Aristóteles? Que va a ser un problema. Cuando está hablando sobre el arte adquisitivo, que es la crematística, que son de 2 tipos y que es algo que se les es solicitado que ustedes tengan capacidad de respaldar la concepción aristotélica de lo que es la crematística, que es el arte de adquirir para sostener el deseo del bien supremo de la polis, la comunidad suprema. Dice, cada objeto de propiedad, dice, sin embargo, no es idéntico al dicho ni está lejos de él. Uno es por naturaleza y el otro no, sino que resulta más bien de una cierta experiencia técnica. Cuando habla de existe otra clase de arte adquisitivo que precisamente llaman y está justificado que así lo hagan crematística. Aquí está, arte adquisitivo, para el cual parece que no existe límite alguno de riqueza y propiedad. Muchos consideran que existe uno solo y es el mismo que el ya mencionado a causa de su afinidad con él, el arte de administrar la casa. Sin embargo, no es idéntico al dicho ni está lejos de él. Uno es por naturaleza y el otro no, sino que resulta más bien de una cierta experiencia y técnica, la capacidad de trabajar, va a decir. Acerca de este arte crematístico, tomamos el comienzo desde el punto siguiente. Cada objeto de propiedad, cada producto del trabajo, voy a decir yo, adelantándome, tiene un doble uso. Ambos usos son del mismo objeto. Fíjense qué capacidad de introducir algo que después Marx va a profundizar muchísimo en esto. Smith lo va a insistir. Ricardo va a discutirle. Dice, pero no de la misma manera. Los usos o las características o las potencialidades de un objeto pueden ser 2, pero no son equivalentes. Uno es el propio objeto y otro no. Y dice, el uso de un zapato. ¿Qué puedo hacer con un zapato? Lo primero, calzarlo, utilizarlo, satisfacer una necesidad con ello. Pero también puedo cambiarlo. Puedo irme a una transacción humana voluntaria, diría Tomás de Aquino, y cambiarlo. O sea, un objeto de cambio. Ambos son utilización del mismo zapato. El zapato se calza y el zapato se cambia por dinero o por alimento o por otro producto, dice aquí Aristóteles. Esta reflexión, ¿no? Está hablando ya sobre el cambio. Aquí le dice, pues el cambio puede aplicarse a todo, teniendo su origen en un principio, en un hecho natural, que unos hombres tienen más y otros menos, y que unos tienen de una cosa y otros no. Este es uno de los textos más importantes de Aristóteles, que está planteado en la guía. Déjenme ver si recupero en la guía, y que ustedes efectivamente empezaron a responder, ¿no? En los trabajos que ya enviaron. Déjenme ver si puedo encontrar, es la guía. ¿Alguien tiene de casualidad la guía por ahí? Guía de examen de segunda unidad. Déjenme ver.
Creo que sí la tengo por acá. Acá la tengo, disculpe, sí la tengo. Está planteado en la pregunta pues estaría en la pregunta 6. Ideas aristotélicas sobre los productos del trabajo, los diferentes trabajos, el cambio, el intercambio, el dinero, el valor de los bienes. Ahí está, es la pregunta 6, ¿no? Entonces, esta corresponde a esto que estoy enseñando. Se trata del cambio, es una transacción humana voluntaria que se establece entre dos personas. La retoma Tomás de Aquino y entonces plantea las 4 preguntas que son las que, es la única lectura. Tenemos que leer 5 o 6 páginas, pero con eso. Primera pregunta, de nuevo, el precio. El precio y el valor están ahí involucrados, ¿no? Y, como decía el profesor Héctor, el estilo que él toma es, plantea, formula el problema del artículo primero, ve las objeciones que habría a que alguien venda una cosa más cara de lo que vale, plantea las objeciones y luego de las objeciones, que las argumenta, se va a la solución de las objeciones, en todos los casos objeciones, solución de objeciones y la respuesta a las objeciones. Son los 3 componentes de eso. Si nos vamos a la segunda, me voy a ir a la tercera antes de la segunda. Antes de entrar al defecto, me voy a la tercera, que tiene que ver a la cuarta, porque la 2 y la 3 son sobre el objeto vendido y la 1 y la 4 sobre el precio. Aquí ya no se pregunta en la cuarta si se puede vender por encima de lo que vale, sino por encima de lo que le costó al que lo compró. Entonces tenemos 2 artículos, el primero y el cuarto, que nos vinculan precio, costo. Los economistas van a decir después costo de producción. Aquí Tomás de Aquino está hablando de costo de transacción, que es otro concepto que ustedes estudiarán después en teoría económica. Entonces y el otro concepto fuerte es el valor. Y aquí va a haber una discusión teórica muy fuerte sobre el concepto de valor. Valor, como diría Aristóteles, porque se usa un zapato, un calzado, se calza, o valor porque se puede cambiar. Y ahí Adam Smith va a entrar de manera muy, muy, muy brillante a explicar sobre el valor de cambio, que cuando yo produzco o tengo algo, qué capacidad tengo de adquirir otras cosas, que es algo que plantea aquí Aristóteles. El calzado, el zapato se calza para satisfacer una necesidad o se cambia para satisfacer otra necesidad, porque no se tiene un bien, porque se tiene insuficiente y otra persona tiene, de nuevo aquí el concepto tomista de relación humana voluntaria, tiene la capacidad de satisfacer el bien, de producir o de tener el bien que a mí me hace falta. Estas son los 4 artículos. Hay que trabajar las objeciones y hacer una síntesis para responder, digamos, lo que después va a ser su concepción principal. Y 2 artículos están vinculados a las características del objeto que se está vendiendo, comprando. Si tiene defectos, si se deben de manifestar, se está obligado o no a manifestar el defecto, se vuelve injusta o ilícita una transacción si tiene defectos, o sea, si algo se vende con defecto, esa transacción es lícita, ilícita. Y si algo tiene defecto y se oculta o si se manifiesta es lícita la transacción,
Hay dos reflexiones un poquito más éticas, digamos, en cierto sentido, y hay dos reflexiones, dos artículos de los 4, mucho más, déjenme decirlo, no me gusta mucho, pero mucho más económicos, mucho más técnicos, que involucran esos conceptos: precio, valor, costo de producción, costo de transacción. Este sería, digamos, la sugerencia de cómo ingresar al estudio, tanto de la parte de Aristóteles, la pregunta de la guía, ahorita lo muestro, sí se está viendo, ¿verdad? La 6, que es la 6, que acuérdense que el adelanto de trabajos que nos han hecho favor de hacer, que modifique la idea original de que se entregara todo este fin de mes, es muy importante porque nos permite dialogar, ¿no? Si hubo 2 equipos que entregaron un poquito más tarde del plazo, no hay ningún problema. Lo importante es tener con adelanto las entregas para poder reflexionar sobre esto. Y ahorita, precisamente la reflexión de Tomás de Aquino nos está permitiendo recuperar la pregunta que habíamos hecho, la 6, cuando entramos a estudiar Aristóteles. Y en el caso de Tomás de Aquino está muy apretada la pregunta. Yo creo que convendría después abrirla. Breve ficha histórica de Tomás de Aquino, que es el material que nos ha facilitado el profesor. Breve descripción sobre la suma teológica, los 3 grandes componentes, la parte más religiosa, la parte más ética, y llegar ahí a la discusión sobre la justicia, y ahí llegar a la transacción humana voluntarias, tanto de préstamo o de dinero como de intercambio de un objeto, ¿no? Que involucra, insisto, en dos artículos, los conceptos de precio, costo de transacción, costo de adquisición y valor, y el aspecto ético de mostrar o no las características de lo que después en el pensamiento clásico va a ser el valor de uso, ¿no? Estos son, con esto cumplimos las 7, digamos, preguntas centrales de la guía. Nos quedaría para la semana que entra trabajar un poco, pero en base a Heilbronner, tanto Bodino como los empiristas, ¿no? Que son las preguntas 8, 9 y 10, que esas serían hasta la siguiente semana. Y luego vamos a dejar un poco de tiempo para trabajar la segunda aproximación de análisis concreto, porque ya involucra un aspecto muy importante, que es el tiempo. ¿Qué pasa después de 5 años, no? Sí mostré la guía, ¿verdad? ¿Sí se está viendo la guía, Uriel? Diego, sí, Mitch, ¿sí se está viendo? Bueno, Sí, gracias. sí, Es que, ok, la voy a dejar entonces. Muy bien, esta sería un poco la idea de la clase de hoy, esta bonita presentación que hace el profesor Héctor para completar el trabajo de lo que es la referencia histórica de nuestro autor, ¿no? Evidentemente, son aspectos mínimos. Recuerden, por favor, que siempre tenemos los apoyos de los 3 textos, digamos, de referencia. Desde luego, déjenme mostrarles. Está el de Heilbronner. De nuevo recurro a presentar eso, que siempre, esta página siempre nos salva de algo. ¿Por qué? Por ejemplo, nos salva aquí encontrar Tomás de Aquino, aquí está, nos salva y nos permite, digamos, tener como una referencia mínima. Claro, aquí nos remite a la escuela escolástica, al mundo clásico, al Renacimiento como contexto, y de nuevo Aristóteles y sus obras, y aquí encontramos
como saben, como no nos vamos a meter a todo, pero aspectos mínimos. En este caso, sí nos vamos directamente, miren, la parte teológica, que era lo que decía el profesor, la primera parte, la segunda, primera de la segunda de la segunda, que es, aquí es donde estamos en las virtudes cardinales, las preguntas 47 a 123, aquí está metida la pregunta 77, ¿no? Y luego la tercera parte, que la hace y los apéndices. Esta es una estructura, lo que es la estructura de la suma teológica, que aquí tiene directamente, y las organiza por las cuestiones, ¿no? Las cuestiones. Aquí está cuestión 47 a 123, y en este marco de virtudes cardinales está el tratamiento de la justicia, ¿no? Sí sería muy importante saber de menos la estructura de estas tres grandes partes, la estructura de la segunda parte en dos partes a su vez, y eso es como la referencia mínima. Aquí es precisamente esa, pero también tenemos como referencia déjenme ver dónde está, este texto de la historia del análisis económico de Schumpeter, y esa sí se está viendo también, Ariel, ¿se está viendo? Betsy, ¿se está viendo esto? Sí, profe. Entonces aquí, si yo busco Tomás de Aquino, por ejemplo, en el texto, en el buscador, Tomás Aquinos, déjenme ver si lo sé buscar, porque hay que escribir bien. Sí, Aquinas. Hay que escribir Tomás Aquinas con Y, ¿no? Entonces, aquí uno puede encontrar, sí están viendo ya iluminado el nombre de Tomás de Aquino, ¿verdad? Sí, profesor. Entonces, déjenme organizar las ventanas. Ya no pueden ver el buscador porque eso me di cuenta ayer, pero él lo trabaja en su página 105, precisamente cuando ve la escolástica, los doctores escolásticos y la filosofía de la ley natural, ¿no? O sea, tenemos aquí orientación sobre lo que es Tomás de Aquino, escolástica y capitalismo, escolástica y feudalismo, economía y filosofía. Esa es otra de las referencias que tenemos, el texto de Schumpeter, que también, ¿no? Y el otro que tendremos siempre, aunque él no entra en esto, es el de Rubin, que también por ahí se los mandamos, ¿no? Sí se está viendo la historia del pensamiento económico, que sobre todo para los mercantilistas, aquí está, hay una referencia, y después los fisiócratas, Smith, Ricardo, y la escuela clásica, que es una tradición de un libro. Bueno, esto sería aceptar. Tenemos esta guía de examen, es este mes el que tendríamos que completar eso, ¿no? Y antes de presentar una cosa, al final quisiera ver algunos comentarios, preguntas, dudas, problemas que tengamos que resolver a sus órdenes, ¿no? Tendríamos ya la exposición, digamos, ya Aristóteles y Tomás de Aquino, y ya pasaríamos la siguiente semana a Bodino, a Hume, Locke, Petty y Berkeley, ¿no? De una manera un poquito más superficial porque no vamos a leer sus textos, ¿no? En cambio, en el caso de Tomás de Aquino, leemos las 4 problemas planteados en la pregunta 77, precio, costo de adquisición, costo de producción, valor, y sobre el objeto de la transacción humana voluntaria como compra-venta, el otro caso es el dinero,
préstamo y usura, interés, réditos. No vamos a profundizar. Entonces hay que leer ese texto y mostrar las ideas de precio justo que propone Tomás de Aquino. ¿Cuándo es un precio justo? Y los aspectos de Aristóteles, sobre los que quiero decir algo, pero ya muy al final. Ojalá tengamos tiempo. ¿Alguna pregunta, alguna observación, compañeros, a sus órdenes? No, pues yo diría que todo bien, profesor. Marco, me da miedo cuando dicen todo bien, porque te digo con confianza, me da miedo, porque quiere decir que no me la creo. Digo, Porque pues tenga fe. No, pues tengo fe, pero eso dice Tomás de Aquino, pero yo no tengo fe. No, porque veo que no les está resultando fácil. Porque aquí más que tomar materiales de textos, ustedes tienen que, se lo decíamos ayer a dos compañeros con mucha confianza, ustedes deben ser los intérpretes, no, eso lo decía uno de ustedes. Es que, ¿qué intérprete veo? No, pues ustedes deben ser los propios intérpretes. Ya entendí, y eso me gusta más, que yo sea el propio intérprete, sí. El propio intérprete de los textos que leemos, en este caso de Aristóteles y Tomás de Aquino, ustedes son los propios intérpretes. Y van a decir, ¿y cómo sabemos que lo estamos interpretando bien? Bueno, ya nos confrontaremos. Se confrontarán un poco con nosotros, se confrontarán con comentaristas, pero no podemos eludir el ser el propio intérprete. Entonces, cuando le decían, ciudad, ¿cuál es la concepción? Y unos decían, muy interesante la sesión, decía, no, pues para mí es núcleo y jerarquía son los conceptos clave, de hacia afuera de la ciudad y hacia adentro de la ciudad. Y otro decía, otra compañera decía, no, a mí lo que me parece más importante es la génesis de la ciudad. Y otro decía, yo más bien el origen y su desarrollo, un poco siguiendo adecuadamente las orientaciones metodológicas de Aristóteles. Entonces yo les decía, bueno, a ver, formulen su idea sobre ciudad de acuerdo a sus tres sensaciones intuitivas que tienen de cómo responder. Y empezaron a responder y dije, ¿y cómo fundamentan que lo que están ustedes diciendo es válido? No, pues lo leímos, sí, pero ¿cómo demuestran? ¿Dónde está lo que dice Aristóteles para saber que lo que ustedes dicen de Aristóteles efectivamente corresponde a lo que él dijo, ¿no? La testimonial, les decía yo, al estilo jurídico. No, pues es que, y entonces, déjenme adelantar tantito, si me voy a adelantar. Yo les dije, yo tengo unas ideas básicas sobre la concepción de ciudad, no en todo el libro, porque no lo vamos a poder ver, pero sí que son 8 partes, si se acuerdan, son 8 partes el libro de Aristóteles. No sé por qué no tengo cámara, ¿no? Déjenme ponerlo. Que son, digamos, la ciudad y la crematística, el primero, la mejor asociación política y la constitución perfecta, el segundo, la constitución de la ciudad y de los ciudadanos, el tercero, las diversas constituciones, el cuarto, causa de por qué se cambian las constituciones, el quinto, modos de organización de la ciudad, el sexto, cuál es la vida más digna que puede dar una ciudad a sus ciudadanos, el séptimo, y la educación de los jóvenes, el octavo. En todo ese libro es uno de los textos fundamentales de todo el pensamiento político en la historia. Bueno, nosotros estamos con una probadita, nada más del libro primero. Y si yo me voy a estudiar, por ejemplo, lo que sería la ciudad, yo voy a encontrar en ese capítulo, les decía yo ayer a ustedes, 25 citas y ya las trabajé y ya las estudié. Bueno, nosotros leímos, dice, pero no seleccionamos las citas. ¿Qué querría decir? Bueno, pues querría decir que uno, si me permiten, entonces, déjenme mostrar las citas, que es algo que quería decirles. ¿Cómo se argumenta? ¿Cómo digo que cómo demuestro en un trabajo, en un examen, que lo que estoy diciendo de Aristóteles es válido?
normalmente dicen, es que lo saqué de la Enciclopedia Británica, es lo que dice, y cito la Enciclopedia Británica, no me estoy robando el texto. Bueno, no, en este momento ese es un buen ejercicio cuando trabajemos Bodino y vamos a citar, pues, a Heilbronner al menos, o la Enciclopedia Británica, alguno de los ensayos, o etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo demuestro? Bueno, pues hay que trabajar cómo aparece cuando él habla de la ciudad, ¿cómo aparece eso? Bueno, pues entonces les comparto aquí está. Déjenme ver. Es que la ventana, aquí algo estoy haciendo mal que no. Déjenme ver si puedo. Ahorita no estoy compartiendo nada, ¿verdad? Porque ahí está. Ya, ahora sí se ve. Ángel, ¿sí se está viendo? Profesor, sí se ve. Ciudad en el primer libro de política de Aristóteles. Aparece 25 veces. Y esta es la primera cita. Aparece en las páginas 45, 46. Aparece 2 veces. Puesto que vemos que toda la ciudad es una cierta comunidad y que tu comunidad casto. Bueno, aquí hay 3 características de la ciudad. Es una comunidad constituida con miras al bien supremo. Incluye a todas las demás comunidades. Bueno, aquí tengo una reflexión, una pequeña idea, esta que estoy poniendo en amarillo, que está tomada del texto directamente. Esto está tomado de aquí arriba. Si estoy diciendo algo que no está aquí arriba, estoy mal. Pero si estoy diciendo algo que sí está arriba, estoy bien en interpretar esta primera cita. Y así hay 25. Y por ejemplo, la 11. En la 11 dice, una vez que está claro de qué partes consta la ciudad, es necesario hablar en primer lugar de la administración de la casa, pues toda ciudad se compone de casas. Aquí hay la ciudad se compone de partes, se compone de casas, y es necesario saber administrar las casas y la ciudad. Es lo que está diciendo en ese texto, ¿no? Ahí, esta pequeña idea de 3 renglones la estoy tomando de la cita 11, que son 2, ¿no? Y luego tengo todas. En efecto, existe aquí uno como los demás artes. Ningún instrumento de arte, aquí algunas cosas es ilimitado. Y en cantidad ni en magnitud. Y la riqueza es la suma de instrumentos al servicio de una casa y de una ciudad. Por tanto, es evidente que hay un arte de adquisición natural para los que administran la casa y la ciudad. La riqueza que logra el arte de adquisición está al servicio de la ciudad. Es mi interpretación de ese texto. Bueno, aquí yo aquí, de todo lo amarillo que ya hice, para casi todos miren, aquí me faltaron algunos. Esto es amarillo, ¿no? Esto es amarillo. Aquí creo que no lo he hecho. Sí está. Creo que sí, ya están todos. Tengo una pequeña reflexión sobre citas. O sea, ni siquiera estoy metiendo ni a Schumpeter, ni a Heilbronn, ni a nada, sino es directamente el texto de Aristóteles. Y aquí yo voy a argumentar con estas citas. Claro, yo puedo después hacer de aquí media cuartilla y presentar. Y este es un anexo de trabajo. O sea, los materiales de trabajo pueden no formar parte de la exposición, pero están anexos a la exposición para poder demostrar que estamos dando un adecuado testimonio de lo que Aristóteles está concibiendo como ciudad en esta primera parte de las 8 del libro de política, ¿no? Bueno, yo ahí dejo eso. Nos quedan 6 minutos. ¿Alguna pregunta, alguna observación sobre esto, sobre cómo vamos? En fin, ahora sí, otra vez, Marco. Dime todo bien, por favor, Marcos. ¿Ya no está bien todo, Marcos? No, sí, todo bien, todo bien. Seguimos todo bien. Más claro. Ucari, Aurora, Michel, Grecia, Santiago. ¿Todo bien? ¿Todo bien?
¿Alguna pregunta? Riverol, ¿algo más? Betsy, antes de terminar. O sea, No, profe, todo bien. estamos caminando hacia que ustedes ganen en capacidad, no de tomar textos y ponerlos, sino de reflexionar y justificar. Por ejemplo, con otro equipo hablamos de una afirmación que hacían de que las condiciones geográficas del mar Egeo determinan con muchísimo el tipo de vida de Grecia, Macedonia, Turquía, etcétera. Y en general, de todo el Mediterráneo, pues el tipo de vida del norte de África y de Europa. Esa es una tesis muy fuerte. ¿Por qué? Porque uno tiene que demostrar cómo las condiciones geográficas afectaron el tipo de vida, las condiciones en las que se desarrollaron ciertos personajes, ciertos pueblos, que es altamente relevante. Y ahí los geógrafos hay un geógrafo francés, Georges Duby, que es brillante, evidentemente es muy amigo de Brodel. Bueno, fueron muy amigos, creo que ya murieron los dos. En sugerir cómo incorporar las características geográficas de una zona en la idiosincrasia, en la manera de pensar, de ser de las personas y de los pueblos, ¿no? De las ciudades. ¿Alguna observación? Jukari, el mundo, Mitch. No, profe, ya cuando tengamos la reunión de equipos vemos nuestras dudas, pero por ahora no. No, la verdad es que queda muy claro la manera en la que tenemos que abordar el trabajo. Que ustedes sientan, Mitch, que van avanzando, no solo que van resolviendo problemas, que no tienen faltas, que no tienen reprobadas. Eso es contingente. Hay que verlo con cuidado, hay que ser muy respetuosos de eso, pero que ustedes sientan que internamente, intelectualmente están fortaleciendo su capacidad de análisis, su capacidad de explicación, su capacidad teórica, metodológica, etcétera, ¿no? Ese es un poco el objetivo nuestro, el de este curso, el de esta manera de trabajar. ¿Sí? Y bueno, ya les dije, no tuvieron opción en esta ocasión, ya podrán, si consideran que es otra la manera que les ayuda a avanzar, pues elegir otro profesor ya el próximo semestre, ¿no? Y los que no, pues con mucho gusto seguimos en esta batalla todo el año, ¿no? Víctor Augusto, ¿alguna cosa? Pedrisco. González Rivera, ¿algo? Nada, profe, todo bien. Ese es ya casi ponemos el texto, ¿verdad? Pedrisco, Ana Judith, Aida, Jimena, ¿alguna cosa? No, profe, por el momento no. Bueno, Merlín, Fernando Zamora. Julio Cano, Josué, ¿algo? Ana Judith. Miguel Ángel, ¿algo? Grecia, que llegó muy tempranitito hoy. No, profe, todo bien. Bueno. Héctor, ¿algo más para despedirnos? Pues yo los invitaría a que hagan ese ejercicio que ahorita les mostró de las citas. Solo tengan ahí su texto y lo rayen. Pues yo creo que también trasladarlo a una hoja de ideas principales, pues les ayuda tanto a ordenarlo, lo tengan en la mano, como pues aprenderlo, ¿no? Tengo eso para crematística también, Luisa, ¿no? Que son mucho más citas. Y a veces es una técnica de análisis formal que se descubrió los estructuralistas franceses. Bueno, no solo, pero ellos desarrollaron mucho más el método. Pero es una cosa interesante hacer esa selección de citas, ¿no? Bueno, algo más, compañeros, antes de despedirnos. Anaí, buenos días. Qué bueno que nos acompañas, ¿eh? Hola, buenos días, profe. Bueno. ¿Algo más, Mitch, Uriel, Pedrisco, Ángel, Jukari, Marcos? Nada que agregar, profe. Bueno.
El examen lo tendríamos a fin de mes, ¿no? Y poner, Héctor, quizá hay que poner que la entrega de lo de Tomás de Aquino sería este fin de semana, ¿no, Héctor? Ok. Sí, está bien. Eso, y luego la entrega de Bodino y los empiristas, la siguiente, ¿no? ¿Verdad? Sí, lo pongo yo. Es decir, sin ningún castigo ni nada. Si hubo 2 equipos de ustedes que no entregaron creo que el domingo entregaron lunes o martes. No, el asunto no es coercitivo, es como de apoyo para avanzar ya pude con 2 equipos al menos comentar sus avances y tendremos de aquí a fin de mes, tenemos un par de semanas para completar y poder hacerlo con otros equipos. No solo lo que se entregó esta semana, sino, si no hemos comentado, por ejemplo, Aristóteles, comentar las 2 cosas con los equipos, ¿no? Para que ustedes cuenten con eso. Bueno, nada más despedirnos. Si no hay algo más. Gracias, profe. Buen día. Ándele, Víctor. Ándele, Ángel. Gracias, Que estén muy